En la defensa de la religión, cuando otras coartadas fallan, se suele acudir a mostrar la riqueza del arte creado con temática religiosa, como si esto fuera una justificación de la religión. El hecho de que alguien se haya inspirado en algunas supersticiones para crear obras artísticas de gran valor, se nos dice, es una justificación de la existencia de esa superstición, de esa creencia religiosa. Esto es tanto como decir que el pintor de batallas justifica la guerra. Evidentemente, el argumento es bastante cojo. Pero realmente vale la pena preguntarnos por qué hay tanto arte de gran calado, de gran relevancia, que nos emociona, que nos llega y que tiene temática religiosa. En Occidente, fundamentalmente, hay una razón muy sencilla para que esto haya ocurrido, y es que los creadores trabajaban bajo pena de muerte, es decir, tenían que tocar temas religiosos, había una gran cantidad de temas que estaba prohibido que tocaran, y si no lo hacían, o bien no se les permitía ejercer el arte, o bien se les acusaba de herejes y se procedía a quemarlos en la hoguera. Por mucho que muchas personas crean que en el futuro los espera una vida después de esta vida maravillosa en compañía de la deidad, llena de hermosura, de dulzura, de todos los sueños más nobles y hermosos que todos podamos tener jamás, la gente se aferra con uñas y dientes a la vida, cosa que siempre resulta un poco difícil de explicar. Y estos artistas se aferraban con uñas y dientes a la vida. No podían pintar otra cosa que no fueran santos, porque así lo dictaminaban los poderes del momento, la iglesia, las aristocracias sostenidas y sustentadas por la iglesia. Pero cuando esos mismos artistas u otros artistas más pobres o más ocultos, o estos artistas cuando trabajaban fuera de la vista de sus patronos, sus mecenas y los que les pagaban, tenían libertad de creación, generalmente se ocupaban de otros temas, se ocupaban de los placeres, del vino, del sexo, de la comida, del sexo, de sus amigos, del sexo, de la obtención de un futuro adecuado para sus hijos, del sexo. El sexo es lo más recurrente, por cierto, en todas las expresiones artísticas. Pero no tocaban lo religioso, toda la música profana, toda la literatura profana, todo aquello que se hacía a escondidas, tenía poco que ver con la religión. No deja de ser incluso asombroso que una obra como los Carmina Burana, los cantos de Burana, que fueron musicados en el siglo XX a partir de una serie de textos medievales profanos, la gente considera que tiene una gran carga religiosa, y se escuchan los acordes iniciales del O Fortuna, el primer tema de los cantos de Carmina Burana, y la gente dice, Dios, qué maravilloso es eso, habla de las cuestiones espirituales. No, habla de que la fortuna es voluble y es malvada y nos maltrata continuamente. Y hay canciones como esa de bebamos, bebamos, bebe el hombre, bebe la mujer, bebe el niño, bebe la mula, bebe el perro, bebe todo Dios y son felices. Y ahí, en los Carmina Burana, están esas canciones de los muchachos y las muchachas se aman y se desean y copulan y todos somos felices. Y lo más curioso es cuando la gente lo escucha y cree que está escuchando música religiosa, nos demuestra claramente que somos nosotros los que le ponemos ese valor al arte. Cuando escuchamos la tocata y fuga en re menor de Bach, un compositor esencialmente religioso, esencial para la comprensión de la música sacra, cuando escuchamos esa obra maestra, lo que estamos escuchando es la grandeza del espíritu de un compositor alemán del barroco, no a Dios, no a los ángeles, no al Papa. Estamos escuchando la grandeza del espíritu de Bach. Como cuando vemos la Capilla Sixtina, lo que tenemos es el triunfo de Miguel Ángel, de su pasión por la pintura, por el color, por la imagen, por incluso algunas pequeñas herejías que se permite en la Capilla Sixtina. Cuando vemos los santos de Caravaggio, estamos viendo la maestría en el uso del color, estamos viendo
la pasión de Caravaggio por presentar santos con rostro humano, al grado que fue perseguido porque una de sus María Magdalenas había utilizado como modelo a una verdadera prostituta. Porque Caravaggio no se movía realmente en medios aristocráticos y eclesiásticos, sino más bien en los bajos fondos. Cuando el arte se liberó de la iglesia, de los aristócratas, de los condes, los duques, los marqueses, los papas, los obispos y los cardenales, y vio la posibilidad de desarrollarse sin necesidad de los mecenazgos que mantenían en exclusiva los poderes previos, es decir, a partir del siglo XVIII, el tema religioso es poco recurrente. Pero la grandeza del espíritu de aquel arte religioso sigue estando presente. Basta ver aquel cuadro maravilloso que es Los comedores de patatas de Vincent van Gogh. La pequeña familia de pobres campesinos holandeses celebrando el ritual de comer por la noche lo único que tienen a la mano, que son patatas, en unos claroscuros violentos que nos hablan tanto de la comunión de esta familia como de su extremada pobreza y de los hombres que encima de ellos viven de su pobreza. Si Van Gogh se hubiera visto obligado a hacer arte sacro, hubiera hecho algo parecido, disfrazado para gusto del señor obispo, pero con la misma pasión y la misma grandeza de espíritu que hoy nos asombra y que nos hace considerarlo un gran pintor. No. La religión no es una justificación para el arte. El arte es el triunfo del ingenio, la pasión y la imaginación humana, de la creatividad humana sobre la superstición. La religión no es acreedora del arte, su deudora permanente. Nada que los hombres hayan creado en nombre de la religión y que sea bueno, que sea noble, que sea artístico, que sea creativo, que haya permanecido como parte del legado humano, nada de ello hubiera desaparecido de no existir la religión. Y de otra parte, siempre nos queda la nostalgia de pensar cuánto arte se perdió por aquellos talentos que no quisieron en su momento pintar santos ni escribir canciones sacras para felicidad del señor obispo. El arte no es, pues, una justificación de la religión. Es una demostración de que la religión también puede ser usada para el bien, aunque generalmente lo hagan artistas pobres y no líderes religiosos. ¿No cree usted?